¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Sin lugar a dudas, lo que ha ocupado la atención de la prensa internacional y los analistas y los políticos a nivel mundial tiene que ver con este proceso que en Cataluña pasa a ser referencial y que todos toman como una suerte de alerta en términos de lo que puede pasar en otros países donde hay grupos étnicos, pueblos originarios, si se quiere verlo desde el punto de vista de América Latina, y que han ido avanzando en un proceso que tiene algunas características importantes y las quiero recordar. El primero de ellos es que están pidiendo un mejor trato con el gobierno central, particularmente en lo que se refiere a los niveles de toma de decisiones a nivel político, social y particularmente presupuestario y económico. Cuando eso no ha dado resultado, como es el caso de Cataluña, que el año 2010 habían negociado y acordado, incluso votado un nuevo estatuto de autonomía dentro de la lógica institucional española, fue la Corte Constitucional la que recortó ese nuevo estatuto para dejarlo exactamente como estaba de aquel que venía de los años 70. Eso genera, en términos concretos, una posibilidad para que partidos minoritarios empiecen a integrar el tema de la independencia y este tema sea recogido por los ciudadanos catalanes hasta el punto tal en que logran representar aproximadamente el 40% de quienes estaban pidiendo la independencia justamente de España en virtud del trato desigual. Entre medio hubo una crisis económica que significó un mayor desempleo, mayor inflación, menos ingresos, y todo un ambiente que termina consolidando la existencia de tres grupos dentro de Cataluña con representación en el Parlamento catalán e incluso con mayoría, orientado a buscar la independencia. De ahí en adelante llegamos al 2014, el 2014 más uno de los dirigentes catalanes plantea igualmente un referéndum por el cual es acusado, llevado a la cárcel, tiene que pagar una multa. Esto fue el 2014, no pasan ni 3 años y llegamos a Puigdemont, que es el presidente catalán, que tiene un parlamento a su favor y logra realizar una votación en la cual plantean un referéndum, el cual es rápidamente rechazado por los tribunales españoles y particularmente por la Corte Constitucional y, por cierto, por el gobierno central español, hoy día presidido por Rajoy. En ese contexto, el proceso político que decide Puigdemont es hacer igualmente el referéndum. Realizó un referéndum lejos de la institucionalidad, llamando a la población catalana a poder ir a votar para manifestar justamente esa voluntad. Y es ahí donde el domingo, cuando el 1 de octubre, cuando se realiza este referéndum, Rajoy envía a la Guardia Nacional y se produce una represión importante respecto a los votantes, y así quedó registrado al menos en los medios de comunicación, con más de 800 heridos dentro de esta purga que se produce intentando evitar que se realice el referéndum. En definitiva, vota a menos del 50% del padrón, cosa que no estaba acreditada, hay un 90% que está de acuerdo con la independencia, y sabiendo de que el referéndum era ilegal, inconstitucional, que además el rey se plantea posteriormente en contra de ese referéndum porque atenta contra la unidad de la nación, un aspecto que está protegido en la Constitución española. En definitiva, lo que va a hacer Puigdemont es llegar al Congreso, al Parlamento catalán y declarar la independencia, pero esperar un poco, de tal forma que no la lleva a votación. Con eso, Puigdemont evita ser acusado de sedición, evita ser llevado a los tribunales y evita en la práctica una sanción, concepto jurídica o legal sobre su accionar. Pero también desencanta a sus seguidores y se transforma en una suerte de fracaso. Sin embargo, el hecho que le va a dar legitimidad a este referéndum no va a ser exactamente la votación, sino la jornada de violencia con la cual son reprimidos los catalanes que querían participar de todo ello. En este contexto se produce en consecuencia la decisión de Rajoy de preguntarle ya oficialmente y darle un plazo hasta el próximo lunes en términos de que digan efectivamente si el Parlamento va a votar o no la independencia. Es decir, ¿quieren o no quieren independencia? Y aquí los escenarios son bastante claros. Si el Parlamento catalán se reúne y vota la independencia, esa votación va a ser anulada inmediatamente por la Corte Constitucional y le permite, en ese sentido, a Rajoy tomar, digamos, el artículo 155 de la Constitución, que en la práctica significa la intervención, y la intervención para poder obligar a Cataluña a ceñirse a las leyes españolas, que esa intervención va a tener que ser aprobada por el Senado.
Y en esa aprobación con el Senado, la intervención que tiene la parte administrativa, la parte presupuestaria, puede nombrar delegados e incluso lo más probable que así sea, tome el control de los mozos de la escuadra, es decir, la policía catalana, para poder mantener el orden público dentro de Cataluña. Si eso fuese así, sería inédito, primera vez que pasa en España, y abriría un conflicto que probablemente se va a terminar manifestando en las calles y va a generar una ola de violencia y ojalá no una espiral, pero va a ser un momento muy complejo y difícil. Para aquellos que piensan que si eso se produce, la posibilidad de una intervención militar es bastante baja, si es que no muy difícil, diría yo, dado de que una intervención militar exige un estado de excepción. Y ese estado de excepción tiene que ser aprobado no por el Senado, sino por diputados. Y es ahí donde las mayorías están hoy día, digamos, complejas en términos de lo que puede o no suceder. Por lo tanto, tenemos todavía un proceso que va a durar los próximos 15 días, van a ser cruciales para poder saber qué va a pasar justamente en Cataluña y de qué manera la ciudadanía está dispuesta a apoyar a una propuesta independentista que estaría aprobada por el Parlamento catalán enfrentándose al gobierno central español. La otra posibilidad, que es la que le gustaría a Puigdemont con toda certeza, y conforme lo ha dicho en su discurso, es que haya una mediación internacional. Pero sucede que esa mediación internacional es inaceptable para el gobierno central español, porque esa mediación implica necesariamente colocar en la agenda la independencia. Y es ahí donde efectivamente Rajoy está en la mejor posición para poder decirle, si usted no quiere independencia, se tiene que someter a las leyes españolas. Y eso significa, en términos concretos, que podemos conversar, dialogar todo, pero implica también buscar una salida política. Y ahí surge la propuesta que hoy día pasa a ser parte del proceso de negociación de una reforma constitucional orientada a darle un nuevo estatus y un nuevo diseño institucional a la conformación que tiene España, donde bien sabemos Cataluña no es la única provincia autónoma, no es la única autonomía que existe. Pero también acá, en este proceso de negociación, lo que se ha planteado es que los empresarios también juegan un rol. Para el empresariado español, para la élite empresarial española, el tema de mantener a España unida es fundamental, porque significa tener una capacidad de proyección en términos de negocio financiero, de industrial y de servicios importante. Y el anuncio que han hecho los empresarios de irse de Cataluña significa en la práctica dejar de tributar, es decir, dejar de pagar impuestos y debilitar la capacidad económica de Cataluña. Con eso, lo que se está haciendo acá es disminuir la capacidad de negociación. Es decir, Puigdemont, con lo que ha dicho en el Parlamento y lo que tiene que decidir, hoy día está frente a una estrategia política y económica, empresarial importante, donde la capacidad de negociación de Cataluña, que estaba basada en el aporte que hace al PIB, ¿no es cierto?, de España, queda debilitada cuando las empresas buscan otro lugar donde irse. En ese esquema, Puigdemont ha ido, construyendo una zona de aislamiento respecto a lo que son sus posiciones, más allá de las dificultades que tiene con los grupos que apoyan la independencia, que son minoritarios, como hemos dicho, y que hoy día no tendrían la capacidad de poder generar un movimiento que sea mucho más masivo y que represente una verdadera mayoría para poder sostener un esfuerzo de negociación de esta naturaleza. Con todo, yo creo que lo que tenemos acá como escenario más probable va a ser que, en definitiva, se negocie la idea o un nuevo estatuto de autonomía, que significaría incluso revisar otros, pero lo más probable es que se intente plantearlo en una reforma constitucional. Si esto termina de esta manera, lo que viene luego es el cuestionamiento al actuar de Rajoy, y eso va a lograr una división entre el PSOE y el PP, el Partido Popular. Pero también después significa cómo se va a articular todo esto en el gobierno central y probablemente en el Parlamento. En consecuencia, en España, a raíz de Cataluña, nos va a dar sorpresa de aquí a diciembre, donde quedan en evidencia algunas cosas. Primero, las constituciones que no han logrado adaptarse o modificarse para poder canalizar adecuadamente las demandas, se enfrentan al movimiento social, al movimiento ciudadano, que sin ser vinculante genera hechos políticos. Lo segundo es que dentro de España, al realizarse todo esto, genera las alertas en otras naciones, como el caso de Escocia e Irlanda, que si bien es cierto, se han jugado dentro de la institucionalidad, si logra, digamos, Cataluña algún tipo de éxito para dejar en la agenda la independencia, pueden igualmente seguir. Y también ha tenido impacto en América Latina respecto a pueblos como Rapa Nui, que plantean la idea de que Cataluña es un buen ejemplo. La diferencia, para que no nos confundamos, es que Cataluña tiene una capacidad industrial y una capacidad de autosustentabilidad económica como nación.
Rapa Nui o la nación mapuche no tienen esa capacidad y en consecuencia los procesos políticos son completamente distintos y no comparables. Ese es el cuadro de situación que tenemos y vamos a ver cómo efectivamente evoluciona y esperamos también obviamente su opinión a este respecto.